Hola, hola, amigas, aquí estamos nuevamente en nuestra sección de Story Time. Amigas, vamos a empezar ya nuestra historia y darle gracias a esta seguidora preciosa por la confianza y vamos a empezar ya la historia de esta seguidora. Mi triste historia comienza cuando yo tenía 5 y mi hermano 4. Mi madre nos mandó a vivir con nuestra abuela, una drástica decisión. Mi abuela vivía en una finca con muchísima pobreza, amigos. Y recuerdo que mi hermano y yo nos orinábamos en la cama. Y mi abuela nos sacaba a medianoche de nuestro cuarto y nos ponía a dormir con los perros, amigos, en aquel frío. Imagínense unos niños tan pequeños, con frío, con miedo, durmiendo con los perros. En otras ocasiones nos mojaba en la alberca y nos dejaba ahí, en el frío, en la oscuridad. Era muy cruel mi abuela. Pasamos tantas cosas. Y también en esa casa vivía mi tía, que también, claro, nos golpeaba, se aprovechaba de nosotros, de nuestra inocencia, que no teníamos nadie que cuidara de nosotros con mi hermano. Amigos, recuerdo que en una ocasión tenía tanta hambre que agarré unos bananos y me los comí. Cuando mi tía regresó y se dio cuenta, arremetió tan fuerte contra mí. Me golpeó contra una mesa, amigos, me reventó la boca. No le bastó que me puso tajín en la boca, en toda mi cara. No se imaginan el dolor, todo lo que sentí. Ellas solían golpearme con un rajo, que es como un cincho del cuero del ganado, y ellos le hacían como unos nudos, y con eso me golpeaban, amigos. ¿Se imaginan? Pobreza, una niña desnutrida. Se me notaban todos los huesos. Mi cuerpo, extremadamente delgado, se me veían los huesos y todo lleno de moretes. Todos los días me golpeaban, me maltrataban y ahí estaba mi cuerpo lleno de moretes, hinchado. Recuerdo en una ocasión que mi abuela me mandó a ordeñar una vaca, pero esa vaca era brava. Yo le tenía mucho miedo, no podía ordeñarla, era demasiado enojada. Y le dije a mi abuela que no podía. Se enojó tanto que agarró un palo y me dijo que me quebraría las patas. Yo tenía tanto miedo que me fui. Empecé a caminar y a caminar. Caminé como todo un día, amigos. Hasta que encontré una finca y ahí encontré unos ángeles. Eran unos ancianos, unos viejitos muy lindos. Me trataron bien, como nunca nadie me había tratado. Podía comer, me daban buena comida, podía comer fruta, amigos. Ellos tenían una hija. Esa hija me bañaba, me ponía de su ropa. Estaba viviendo lo que nunca había podido vivir, hasta que un día mi abuela decide poner un anuncio en la radio. Y los ancianos escucharon ese anuncio, amigos. Claro, yo era una niña que ellos habían encontrado. Así que mi abuela fue por mí. Ellos la contactaron y mi abuela me fue a recoger, amigos. Hasta ahí se me acabó la dicha. Pero mi abuela ya había mandado una carta a mi madre. Y mi madre fue por mí, amigos. Y me llevó a la capital de mi país, amigos. Y ahí empezó otro capítulo triste de mi vida, amigos. Mi madre era cruel. Me maltrataba, me golpeaba. Era muy dura conmigo, amigos. Y ella tenía a mis hermanitos con ella. Y entre ellos había un bebé. A mí me tocaba cuidarlos todo el tiempo. Mi madre se iba desde muy temprano, regresaba hasta muy noche. Y yo tenía que salir corriendo en todo momento por ellos, amigos. Todo el tiempo estaba muy cansada. Recuerdo que donde nosotros vivíamos no había agua. Tenía que caminar alrededor de 1 hora, amigos. Ahí me veían con un saco lleno de toda la ropa para ir a lavar a un río.
y en otro brazo a mi hermano, un bebé. Recuerdo que al final del día estaba tan cansada, amigos, que me quedaba dormida. Cuando escuchaba que la puerta se abría, algún momento esperaba que me dijeran un hola, hija. No, nunca pasó. Recibía golpes en mi cara de parte de ella, maltratos, insultos, humillaciones. Conforme pasaron los años, no veía la hora en que hubiera ese príncipe azul, algún hombre que me rescatara del infierno en el que yo vivía. Así pasaron los años, amigos, hasta que cumplí 19 años. Yo quedé embarazada de un chico más joven que yo, amigos. Y fuimos felices, éramos felices, hasta que él encontró un trabajo en una universidad. Y todo cambió. Él conoció a una mujer ahí. Y se fue, amigos. Me abandonó. Y yo me quedé sola con mi hija. Y estaba embarazada, amigos. Lloré todo el embarazo. Lo sufrí tanto. Estaba sola, imagínense todo lo que venía de pasar en toda mi vida. Mi hijo nació, amigos. Y a mí me dio depresión postpartum, pero eso lo supe hasta después. Yo no lograba entender por qué sufría tanto, por qué sentía todo eso. Luego con el tiempo entendí que me había dado depresión postpartum, pero lo más triste de todo eso fue que me tuve que ir a pedirle ayuda a mi madre. No podía, amigos, yo sola. Me tocó ir de regreso a ese lugar donde nunca creí volver. Así que viví otra vez todas esas humillaciones, esos maltratos, pero ya con mis hijos. No saben cómo anhelaba poder salir de ahí. Y conocí a un hombre. Creí que sería una solución buena en mi vida, pero no fue así. Quedé embarazada nuevamente de mi tercer hijo. Y este hombre era de lo peor, un borracho de lo peor. No hacía nada, no me ayudaba en nada. Me tocó, amigos, luchar por mis 3 hijos y por salir adelante. No fue fácil, amigos. Lo que yo ganaba no me alcanzaba para todos los gastos que teníamos en esa casa. Éramos muchos. Recuerdo que mi hija me ayudaba en todo, amigos. Ella veía por sus hermanos, en lo que yo trabajaba mucho. Mi hija terminó su bachillerato con honores a sus 16 años y a los 17 años se fue con su novio. Y me tocó quedarme sola con mis niños. Así que me tocó, amigos. Conforme mi hijo iba creciendo, los problemas también. Le hacían bullying, él hacía bullying. Lo sacaban de los colegios, amigos, y yo no hallaba qué hacer con él. Se lo fui a dejar a su padre. Sentí que no fue la mejor decisión porque él lo maltrataba, amigos. Pero yo no lo dejé solo. Yo estaba pendiente de él en todo momento, de sus cosas. Así de que al ver esa situación, amigos, yo empecé a tocar puertas de instituciones públicas para ver que me ayudaran, amigos. Y logré encontrar la institución pública de salud donde le dieron tipo de terapias, actividades para que él pudiera mejorar. Y en toda esa situación, amigos, con el papá de mis hijos, ese hombre que me había abandonado por aquella mujer, él estaba solo, amigos. La mujer se había ido a otro país. Él estaba pasando otras circunstancias en su vida solo. Y yo igual, amigos. Así de que las cosas se dieron y empezamos una nueva historia. Él cambió completamente. Él era un hombre transformado. Y regresé con él, amigos. Y hasta el día de ahora vivo con él. Mi hija tiene ya 31 años, vive en otra ciudad, puso su negocio. Me dice que no quiere tener hijos, pero
Es lo que ella dice en este momento de su vida, amigos, pero me siento muy orgullosa de ella, de todo lo que ha logrado. Le va muy bien en esa ciudad, en su negocio, en todo lo que ella está emprendiendo. Y mi otro hijo tiene 21 años, estudia para enfermería. Está muy bien mi hijo. Y mi bebé ya tiene 19 años y está estudiando ciencia del deporte, amigos. Y ese hombre al que yo decidí darle la segunda oportunidad, le dimos vuelta a la página y empezamos a escribir una nueva historia, a formar un nuevo hogar, amigos. Ya de eso hace años, amigos. Somos felices. Él me dice de que jamás volvería a embarrarla conmigo. No saben cómo me consiente, cómo me cuida. Es mi compañero, mi amigo. Vamos compartiendo nuestra vida. Y todo ese pasado, amigos, ya quedó atrás. Y soy feliz, amigos. Así que así termina la historia de esta seguidora, amigos. Y la verdad es que, wow, muy impactante todo lo que has vivido, preciosa. Y sobre todo a pesar de todo tu sufrimiento desde muy chiquita, desde muy niña, tuviste ese gran corazón de darle la oportunidad a un hombre que te hizo daño en algún momento de tu vida. Pero me dices que eres feliz, que es un buen hombre, un buen padre, cuida de ti. Y eso habla muy bien de él. Y que tú te sientas bien, sobre todo es lo más importante. Y qué lindo que hayas podido tener ese corazón de perdonar y de empezar de nuevo, de cero, una nueva historia. Y nada, amigos, esa es la historia de esta preciosa seguidora. Un besito, preciosa, y un abrazo, en serio. Súper orgullosa de tu historia, de ver que eres de ese poco porcentaje que da segundas oportunidades. Así de que, nada, amigos, me despido. Bye.